Doña Jacinta tenía 76 años y una vaca. La vaca se llamaba Esperanza y era color café con manchas blancas en las patas traseras. No era una vaca grande ni particularmente bonita, pero daba buena leche. 2 litros todas las mañanas que doña Jacinta vendía en el mercado a 5 pesos el litro, 10 pesos al día, 70 a la semana, 300 al mes. Con eso doña Jacinta pagaba la luz, compraba su comida, le daba una moneda al niño que le traía leña. No le sobraba nada, pero tampoco le faltaba. Y eso era suficiente para una mujer viuda de 76 años que vivía sola en una casa de adobe al borde del pueblo. Doña Jacinta había tenido esposo. Se llamaba Ismael y había muerto 8 años atrás de un infarto mientras dormía tranquilo. Nunca tuvieron hijos. Lo intentaron durante años, pero Dios decidió que no. Doña Jacinta lo aceptó con el tiempo, aunque al principio le dolió mucho. Ismael había trabajado toda su vida de albañil y con lo que dejó, doña Jacinta compró la vaca. Era lo único de valor que tenía. La casa era propia pero vieja. Los muebles eran de hace 30 años. La ropa tenía parches sobre parches. Pero la vaca era buena, sana y confiable. Felipe vivía 2 casas más abajo con su mamá Lucía, su papá Bernardo y sus 3 hermanos menores. Felipe tenía 8 años y era un niño flaco, de ojos grandes, que siempre andaba descalzo porque los zapatos que tenía le quedaban chicos y los nuevos eran demasiado caros para comprar. La familia de Felipe era pobre. Bernardo trabajaba de jornalero en los campos cuando había trabajo, que no siempre había. Lucía lavaba ropa ajena. Los niños ayudaban en lo que podían. Vivían al día como vivía la mayoría en el pueblo. Doña Jacinta los conocía de vista. Los saludaba cuando se cruzaban. A veces le compraba a Lucía 1 kilo de tortillas cuando pasaba vendiendo. Felipe a veces le ayudaba a cargar los botes de leche hasta el mercado y doña Jacinta le daba una moneda. Eran vecinos en el sentido simple de la palabra, gente que vive cerca y se conoce pero no mucho más. Un jueves de marzo, doña Jacinta escuchó gritos en la casa de Felipe. No eran gritos de pelea, eran gritos de miedo. Salió a ver. Lucía estaba en la calle con Felipe en brazos. El niño estaba pálido, doblado de dolor, agarrándose el estómago. Bernardo salía corriendo. Le gritaba a Lucía que lo llevaran al doctor ya. Doña Jacinta se acercó. ¿Qué tiene? Lucía lloraba. No sé, doña. Le duele mucho aquí. Señaló el costado derecho. Doña Jacinta había visto eso antes. Su hermano había muerto de eso. Apendicitis. Llévenselo ahorita. Bernardo ya corría al centro a buscar a alguien con carro. Esa noche doña Jacinta no durmió bien. Pensó en Felipe, en su carita pálida de dolor, en sus ojos grandes de miedo. Oró por él toda la noche. Le pidió a Dios que lo cuidara. Al día siguiente se enteró que sí era apendicitis, que necesitaba operación urgente, que la familia no tenía dinero y el hospital pedía 3,000 pesos de anticipo. 3,000 pesos. Doña Jacinta pensó en esa cantidad. Era mucho, más de lo que ella ganaba en 10 meses vendiendo leche. La familia de Felipe estaba vendiendo todo. Un vecino prestó 500, otro 200. La iglesia juntó 300 en colecta, pero no alcanzaba. Necesitaban los 3,000 completos y solo llevaban 2,000. Faltaban 1,000 pesos y cada hora era una hora más de peligro para Felipe. Doña Jacinta se sentó esa noche en su mecedora con una taza de té entre las manos. La mecedora crujía despacio con cada movimiento. Afuera, en el corral, escuchaba a Esperanza moverse, masticar pasto tranquila, ajena completamente a hospitales y niños enfermos y dinero que faltaba. Doña Jacinta miró hacia allá, aunque no podía ver nada en la oscuridad. Solo escuchaba. Esperanza valía 1,500 pesos, tal vez 2,000, si encontraba buen comprador. Lo sabía porque 2 meses atrás, don Rutilio le había ofrecido 1,500 pesos.
Ella había dicho que no sin pensarlo mucho. Esperanza era su vida entera, su único ingreso, su única forma de pagar la luz, la comida, lo necesario. Sin esperanza se quedaba sin nada, absolutamente nada. Pero mientras pensaba en eso, en quedarse sin nada, pensaba también en Felipe, en sus 8 años recién cumplidos, en sus ojos grandes, en toda la vida que le faltaba por vivir, en su mamá Lucía desesperada vendiendo todo lo que tenía y no siendo suficiente, en su papá Bernardo que trabajaba de sol a sol y aún así no podía juntar lo que necesitaban. Y pensó en Dios, en lo que Dios haría si estuviera en su lugar, en lo que Dios esperaba que ella hiciera ahora que podía hacer algo. No durmió esa noche. Se quedó sentada en la mecedora hasta que salió el sol. Y cuando salió el sol, supo lo que tenía que hacer. A las 6 de la mañana del viernes, doña Jacinta ordeñó a Esperanza por última vez. Le acarició el lomo. Le dijo, gracias por los 2 años de buena leche. Luego la amarró con una cuerda y caminó con ella 4 kilómetros hasta el rancho de don Rutilio. Llegó cuando él apenas estaba desayunando. Don Rutilio salió sorprendido. Doña Jacinta, ¿qué hace aquí tan temprano? Doña Jacinta respiró hondo. Vengo a venderle a Esperanza los 1.500 que me ofreció. ¿Los tiene todavía? Don Rutilio la miró con los ojos entrecerrados. Sí los tengo. Pero doña, ¿está segura? ¿Usted vive de esa vaca? Doña Jacinta asintió. Estoy segura. Don Rutilio no hizo más preguntas. Entró a su casa y salió con 1.500 pesos en billetes arrugados. Se los dio. Doña Jacinta los contó, los dobló, los guardó en el bolsillo de su delantal, entregó la cuerda de Esperanza y se fue sin voltear atrás, porque si volteaba iba a llorar, y no quería llorar delante de don Rutilio. Caminó directo al hospital, preguntó dónde estaba la familia de Felipe. La encontró en la sala de espera. Lucía tenía los ojos rojos de llorar. Bernardo tenía la cabeza entre las manos. Doña Jacinta se acercó, les extendió el dinero. Tome, son 1.500, con lo que ya tienen alcanza. Lucía la miró sin entender. Doña, ¿qué es esto? Es para la operación de Felipe, úsenlo. Bernardo se paró. Doña, no podemos aceptar esto, es mucho dinero. Doña Jacinta cerró su mano sobre el dinero de Lucía, que todavía no lo había tomado. Sí pueden, y sí van a. No discutan, vayan a pagar para que operen a su hijo. Lucía empezó a llorar. Bernardo también. Doña, ¿cómo le vamos a pagar? Doña Jacinta movió la mano. No me van a pagar nada, es un regalo, ahora vayan. Felipe fue operado esa misma tarde. La operación salió bien. El doctor dijo que habían llegado justo a tiempo. Un día más y habría sido muy grave. Felipe despertó esa noche con dolor pero vivo. Lucía y Bernardo se abrazaron llorando al lado de su cama. Doña Jacinta se fue a su casa caminando despacio. Se sentó en su mecedora. Miró el corral vacío y sintió algo raro en el pecho que no supo si era paz o miedo. Paz porque había hecho lo correcto. Miedo porque ya no tenía cómo vivir. Los días siguientes fueron difíciles. Doña Jacinta no le dijo a nadie que había vendido su vaca. Cuando la gente le preguntaba por Esperanza, decía que la había vendido porque ya estaba vieja y no daba tanta leche. Nadie relacionó la venta con el dinero de Felipe. Doña Jacinta no quería que lo supieran. El sacrificio que busca reconocimiento no es sacrificio, pensaba, es negocio. Pero sin la leche para vender, doña Jacinta no tenía ingresos. Tenía un poco de dinero guardado que le alcanzó 2 semanas. Luego se acabó. Empezó a comer una vez al día, luego cada 2 días. Los vecinos no notaban porque doña Jacinta era callada y no se quejaba. Pero su cuerpo sí notaba. Empezó a perder peso, a sentirse mareada, a tener que sentarse cada vez que caminaba más de lo normal.
Felipe salió del hospital una semana después. Llegó a su casa caminando despacio, todavía débil, pero vivo. El pueblo celebró. Era una buena noticia en medio de tantas malas. Lucía y Bernardo estaban agradecidos con todos los que habían ayudado, especialmente con doña Jacinta. Fueron a visitarla, le llevaron un plato de comida caliente. Doña Jacinta lo aceptó con una sonrisa y lo comió despacio después de que se fueron. Era la primera comida caliente en 3 días. Pero Lucía era mujer observadora, mujer que notaba detalles. Notó que el corral de doña Jacinta estaba vacío cada vez que pasaba por ahí, que la casa se veía más desordenada que antes, que doña Jacinta estaba más delgada, más callada, que se movía más despacio. Le preguntó a los vecinos si sabían algo. Una vecina le dijo casual que doña Jacinta había vendido su vaca hacía como 2 semanas. Lucía sintió algo apretarse en el pecho. Vendió su vaca hacía 2 semanas, justo cuando ellos necesitaban el dinero. 1.500 pesos. Exactamente lo que costaba una vaca como Esperanza. Exactamente lo que faltaba. Lucía se lo contó a Bernardo esa noche cuando los niños ya dormían. Bernardo se quedó callado mirando la pared durante un tiempo que pareció muy largo. Luego dijo algo que Lucía no esperaba escuchar, con una voz tan baja que Lucía apenas la oyó. Lo sabía. ¿Qué? Lucía volteó a verlo. ¿Qué dijiste? Bernardo cerró los ojos. Dije que lo sabía. Desde el principio, reconocí los billetes que nos dio. Eran viejos, arrugados, del tipo que don Rutilio siempre tiene guardados en una caja. Y doña Jacinta olía a corral cuando nos dio el dinero en el hospital, a estiércol y pasto. Lucía lo miraba sin poder creer lo que estaba oyendo. ¿Y no dijiste nada? ¿No hiciste nada? Bernardo seguía sin mirarla. Tenía vergüenza, Lucía. Mucha vergüenza. Lucía frunció el ceño. ¿Vergüenza de qué? Bernardo respiró hondo. Porque yo sí tenía el dinero. Lucía se quedó sin aire. ¿Qué dijiste? Bernardo no la miró. Tenía ahorrados 2.000 pesos. Los escondí debajo del piso de la casa. Los estaba guardando para comprar un terrenito que está en venta. Pensé que íbamos a conseguir el dinero de la operación de otra forma y que yo no iba a tener que usar mis ahorros. El silencio que siguió fue el más pesado que había existido en esa casa. Lucía lo miraba con los ojos cada vez más grandes, con la respiración cada vez más rápida, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Tú tenías el dinero, tú lo tenías y dejaste que una anciana de 76 años vendiera lo único que tenía. Dejaste que se quedara sin comer, dejaste que pasara hambre, por un terrenito, por tierra. Bernardo se cubrió la cara con las manos. Su voz salió quebrada. Pensé que si esperaba un poco más alguien más iba a ayudar, que la iglesia iba a juntar más, que algún familiar iba a aparecer con algo, que no iba a hacer falta que yo pusiera todo mi dinero, que iba a poder guardar algo para el terreno. Lucía se paró. Su voz ya no era suave, ya no era la voz de siempre. Temblaba de una manera que Bernardo no le había escuchado nunca. Tu hijo casi se muere. Tu hijo, y una anciana que no tiene nada que ver con nosotros, tuvo más amor por él que su propio padre. Más fe, más valor. Ella sí puso todo. ¿Y tú guardaste tu dinero para comprar tierra? Bernardo no respondió. No había nada que pudiera decir. Esa noche Lucía no durmió. Se quedó despierta mirando el techo, escuchando la respiración de sus hijos, pensando en doña Jacinta sola en su casa sin nada. Bernardo tampoco durmió. Estuvo toda la noche sentado en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Al día siguiente, antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro, Bernardo fue al rancho de don Rutilio. Caminó los 4 kilómetros casi corriendo. Tocó la puerta antes de que saliera el sol.
Don Rutilio salió sorprendido todavía en pijama. Bernardo le preguntó directo, sin saludos: «¿Todavía tiene la vaca de doña Jacinta?» Don Rutilio asintió. «Sí la tengo». Bernardo sacó un fajo de billetes de su bolsillo. Eran los 2000 pesos que tenía escondidos. «Quiero comprarla de regreso. Toda. No me importa lo que cueste». Don Rutilio no era tonto. Entendió que algo grande estaba pasando. No preguntó, solo aceptó los 2000 pesos. Le dio la vaca. Bernardo tomó la cuerda y caminó con Esperanza de vuelta al pueblo. 4 kilómetros caminando despacio porque la vaca no tenía prisa. Y con cada paso Bernardo sentía el peso de lo que había hecho, de lo que no había hecho. Cuando llegó a la casa de doña Jacinta, el sol apenas estaba saliendo. Ella estaba sentada en su mecedora como siempre. Lo vio llegar con la vaca por el camino y se quedó sin palabras, sin movimiento, solo mirando como quien no puede creer lo que ve en sus ojos. Bernardo amarró la vaca al poste del corral. Luego se arrodilló frente a doña Jacinta. No la miró a los ojos, solo habló mirando el suelo. «Doña, yo tenía el dinero, todo el tiempo lo tuve. Lo escondí porque quería comprármelo un terreno. Dejé que usted vendiera su vaca, dejé que se quedara sin comer. Por egoísmo, por mezquino, no tengo perdón». Doña Jacinta no dijo nada por un momento largo. Luego puso una mano en la cabeza de Bernardo. Con una voz suave dijo: «Levántate, hijo, ya está hecho». Bernardo levantó la vista. Tenía lágrimas en la cara. «¿Cómo puede perdonarme?» Doña Jacinta lo miró con esos ojos viejos que habían visto demasiado. «Porque yo ya fui perdonada de cosas más grandes, y porque tu hijo está vivo, eso es lo único que importa». Bernardo lloró. No el llanto orgulloso de un hombre que se contiene, el llanto roto de alguien que entendió algo que no puede deshacerse. El pueblo se enteró eventualmente de lo que había pasado, de cómo doña Jacinta vendió su vaca, de cómo Bernardo tenía el dinero escondido, de cómo la vergüenza lo llevó a devolverla. Las opiniones se dividieron. Algunos dijeron que Bernardo era un miserable, otros dijeron que doña Jacinta era una santa. Doña Jacinta no dijo nada cuando le preguntaban, solo decía: «Ya pasó, ya está bien». Felipe, cuando tuvo edad suficiente para entender toda la historia, fue a visitar a doña Jacinta. Le preguntó por qué lo había hecho. Doña Jacinta estaba sentada en su mecedora, con Esperanza de vuelta en el corral masticando pasto tranquila. Le dijo: «Porque cuando Dios te da algo, no es para que lo guardes, es para que lo uses cuando alguien lo necesite más que tú. Y ese día, tú lo necesitabas más». Doña Jacinta vivió 10 años más, y en esos 10 años nunca le faltó comida. Los vecinos se aseguraban. Bernardo le llevaba leña cada semana, Lucía le cocinaba. Felipe, cuando creció, trabajó para pagarle, aunque ella nunca pidió nada. Y cuando doña Jacinta murió tranquila en su cama, el pueblo entero fue a su funeral. Porque todos habían aprendido algo, que el amor verdadero no mide, no calcula, no espera, simplemente da.